Y ya como un taquito final, invitar a Tacna, a los oyentes en Moquegua y a la población que nos escucha en Hilo. El día de hoy se está llevando a cabo la serenata por el 56 aniversario de la provincia, con la participación de Zaperoco, Donny Yaipen en su orquesta, Ensamble, Bareto, Gaby Daumas y la colaboración de Carla Tarazona. Todo esto en la explanada de Petro Perú desde las 7 de la noche. Y bueno, lo que se comenta es que el ingreso será libre. Es la información que tenemos desde Hilo. Bien, gracias Ligia. Gracias, Ligia. Bien, vamos a informarles más adelante, todavía no comienza el partido por la final del tenis con Ignacio Buse y el peruano Tommy Buse y el norteamericano Tommy Paul. Aún no comienza el partido, ya ambos están en la cancha, ya les informaremos más adelante algunos detalles de este partido que van a jugar por la final del ATP 500 de Hamburgo. También regresamos con el caso de las partidas arancelarias que están siendo rechazadas por el AJU y también por la propia Sofra Tacna. 7:38.
TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es cientos de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tusami, la lotería para todos. ¡No se van a ensuciar en el jardín! La capa de tu perro no es particular. Te ensucia nuestras calles y puedes resbalar. Agáchate y vuélvete a manchar. De nuestra ayudante no agradecerán. Cada vez que saques tu perro a la calle, lleva unas bolsitas en tu bolsillo. Así podrás recoger lo que tu perrito ensució, para luego tirarlas en un tacho de basura. Mantengamos nuestras calles y parques limpios. Es Impacto, el sistema de noticias de la frecuencia modulada. 7:49, nos vamos con nuestro compañero Raimundo rápidamente. Raimundo, adelante. Gracias,
Guillermo, me encuentro en el frontis de la comisaría del Distrito Alto de la Alianza, lugar donde personal policial de esta dependencia ha intervenido a 3 sujetos a bordo de un vehículo de placa de rodaje Z3G047. Guillermo, estos 3 sujetos se encuentran intervenidos y ya se está realizando la diligencia de registro vehicular. Lo que hemos podido observar hasta el momento, Guillermo, es que se ha encontrado en la parte posterior de la maletera este vehículo un fusil con su respectiva caserina. Guillermo, esta diligencia está ya siendo realizada por los peritos de criminalística, así como también el mismo perito balístico del área de criminalística. También ha llegado ya aquí a la zona personal del área de robo, la Divincri, quienes vienen participando en esta diligencia junto con el fiscal Marco Antonio Maita Larico. Bueno, como puede ver en imágenes que estamos transmitiendo ya desde hace un buen momento, Guillermo, son 3 sujetos jóvenes de unos 25 a 30 años, los cuales se encontraban dentro de este vehículo y ahora van a ser sometidos a las investigaciones correspondientes por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. Pueden ver en imágenes una gran cantidad de efectivos policiales que vienen también participando en esta diligencia. Lo que hemos también conocido, Guillermo, es que la intervención se ha dado a inmediaciones de la calle Canadá con la avenida Jorge Bazar de Groman, esto en la jurisdicción de este distrito de Alto de la Alianza. Pueden ver que ya se están levantando las actas correspondientes por parte de la Policía Nacional, en este caso de criminalística, así como también del mismo personal policial de la comisaría del distrito de Alto de la Alianza. Está el fiscal Marco Antonio Maita Larico, como indicamos, también participando en esta diligencia, que luego de esta intervención a estos 3 sujetos, que hasta el momento no hemos podido obtener los nombres, Guillermo, pero ya están prácticamente en calidad de detenidos, ya que los vemos enmarrocados y debidamente custodiados por el personal policial de esta dependencia de Alto de la Alianza, Guillermo. Ya. Entonces, ¿cuántos son, me dices? Son 3 varones, Guillermo. Ya, descríbeme por favor nuevamente el tipo de armas. Lo que hemos podido observar es un fusil, Guillermo, que se ha sacado de la maletera, que se ha encontrado en la maletera de este vehículo que comunicamos, estaban los 3 sujetos desplazándose. Bueno, noticia en desarrollo entonces. Te repito la placa de Guillermo, Z3G047, es la placa de este vehículo. Ya, perfecto. Gracias, Raimundo, noticia que ampliaremos más adelante. Ya están jugando el peruano Nacho Buse con Tommy Paul. Están 1-1 en el primer game, 1-1. Esto en el marco del primer set, ya sabemos que son 3 sets. Por ahora están empate. Tenemos esa información. 7:52 de la mañana. El caso de las partidas arancelarias. Sofra Tacna y AJU están rechazando el decreto supremo que, entre comillas, amplía las 1.618 partidas arancelarias. Solo han rellenado el listado y por presiones de la Bacus han eliminado las partidas de las cervezas. El presidente del directorio de Sofra Tacna, el señor Efraín Mamani, comentó para Radio 1 que van a adoptar medidas legales contra esta decisión del gobierno. Aquí lo que comentó para Radio 1 el presidente del directorio de la Sofra Tacna. Lo que tú has leído es lo que gran parte tenemos vigente. Ya. Las partidas arancelarias actualmente tenemos nosotros vigente 1.557, de donde están los licores. Astutamente, por decirlo así, la verdad estoy un poco molesto por la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Y te digo que lo que han hecho es disfrazar la supresión, la restricción, por ejemplo, de la partida de las cervezas, por una posición antojadiza de la presión que ha hecho la empresa Bacus. Yo lamento que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas sorprendan al presidente de la República o al ministro de Economía sobre pretexto de ampliar las partidas. Sofra Tacna desde hace 4 años ha planteado incorporar partidas arancelarias.
ha presentado como 350 partidas sobre la base que se tiene, sobre lo que tenemos vigente. El año pasado, de igual forma, se presentó al Ministerio de Producción, porque es el primer filtro quien evalúa si hace competencia o no hace competencia con la producción nacional. Entonces, en ese momento se trabajó y en ningún momento se habló de que ellos iban a restringir, iban a limitar una partida arancelaria. Pero ya el Ministerio de Economía y Finanzas, los funcionarios, los técnicos, yo te aseguro que el ministro ni siquiera sabe lo que ha firmado, con toda sinceridad, porque los técnicos son pretexto, como te digo, de proteger a la empresa cervecera Bacus. Oiga, pero la ley en el Perú, incluso norma constitucional, habla de que el monopolio está prohibido en el mercado peruano. Por supuesto, la Constitución es clara, y en ese sentido los usuarios de registro sanitario, la JUSOTAC, le han planteado ya meses atrás que no se debe ir en contra de la Constitución mientras esté vigente la actual. El monopolio está prohibido, y por otro lado los funcionarios han incumplido nuevamente la ley. La ley es bien clara, el artículo 19 de la ley 27688 y sus modificatorias. Previa opinión del comité de administración, se puede ampliar, se puede actualizar. La pregunta es, ¿ese listado que ellos han evaluado, han analizado, fue consultado con Sofra Tacna? No. No llegó a la Sofra Tacna oficialmente ni extraoficialmente una lista de partidas diciendo, no, señores, estas son las partidas, ahora se habla de 1618, que vamos a actualizar, vamos a modificar, para que nosotros emitamos pues también nuestra opinión como comité de administración. Solo el rubro cervezas le están cuestionando ustedes, porque se incluye cerveza sin alcohol, cerveza de Malta, pero en lata. Lo único que han hecho son incorporarnos 61 subpartidas sobre las 1557, que ya lo tenemos vigente. Ya lo que han leído, las CIDO, los licores, está vigente, actualmente ingresa, paga su arancel y se vende de acuerdo a la franquicia de compra. Lo que han hecho es igualito que lo que han hecho en la franquicia del turista. Han dicho que el 1 de enero del 2027 ya no se va a comercializar dentro de la franquicia los licores. La pregunta es, ¿por qué no en todo caso han modificado eso? Han debido eliminar esa restricción, ¿no? Sino que, como te digo, lo que han hecho un ardid técnico de darte un listado y después decirnos, mire señores, les estamos aumentando, les estamos dando 1618 sobre lo que tenía 1557. No lo dicen así, pero ya será una posición y una decisión legal que pueda tomar no solamente los usuarios, sino también de zona comercial, sino también los usuarios de zona franca, y nosotros reiteraremos dentro de nuestras competencias al sector competente en Incetur y MES. O sea, van a tomar medidas legales. Por supuesto. ¿Por qué te digo? Tú sabes que la ley tiene carácter aplicativo al día siguiente, pero en este caso, si tú tenías la autorización para adquirir esos productos y la mercancía que está en tránsito, la mercancía que ya se adquirió porque se adquiere en la zona franca de Iquique o en Arica, ¿qué se va a hacer con esa mercancía? ¿Van a tener que sujetarse a no ingresar? El usuario, ¿cómo ve su estabilidad jurídica? Entonces, esos temas también debió contemplarse. Eso sí, es que nos hubieran manifestado a nosotros, ¿no? Para emitir nuestra opinión, le hubiéramos dicho, bueno, hay que permitir que las mercancías que están en tránsito, las que se han adquirido, y denles un plazo, pues, para que esas mercancías normalmente ingresen. Así sea una subpartida, mi estimado Guillermo. Todas las partidas tienen validez. Por supuesto. Ahora estamos haciendo un análisis qué tan enriquecedor es esa lista que le hemos mandado. Eran 250. De 250 nos han dado 61. Ni siquiera los velocípedos que habíamos pedido, ¿no?
que llámese bicicletas eléctricas, ¿no? Scooters, que hay un mercado, nos solicitan que puedan ingresar. Entonces, vamos a hacer definitivamente, técnicamente y legalmente, ya el área competente nuestra está haciendo la evaluación, y ya serán los usuarios quienes tomen acciones legales si así lo ven por conveniente. Pero, repito que han sorprendido al presidente Balcázar, incluso al ministro de Economía, creo yo, los técnicos, con esta lista que lo han disfrazado de la lista oficial de su partido. Nos han repetido la misma, lo que tenemos vigente. Ya. Pero también, oiga, me ha llamado la atención, tilapias, peces cabeza de gato, ¿eso hay demanda en Tacna? Por eso te digo, Guillermo, eso se ha pedido hace años, más de 4 años, que se retire lo que ya no se fabrica, no se produce y no ingresa. Yeah. Pero para que veas, como ningún poder económico de Lima lo ha pedido, los mantienen. Ese es número, nada más. Ya, o sea, lo han incluido para hacer un bulto. Por supuesto, en buen cristiano lo has dicho, mi estimado Guillermo. Es para hacer número. Nosotros dijimos partidas que ya no se comercializan y ya no se ingresan, ni siquiera a veces existe, nos sigue manteniendo. Entonces, ¿eso qué significa? Una burla, y definitivamente, como digo, estos funcionarios del MEF no hacen tabla rasa y de repente se han coludido algunos funcionarios del Ministerio de la Producción, que son los entes encargados, ¿ah? Sí, pues, sí, eso es cierto. Ahora, en comunicaciones, ¿hay alguna observación? Acuérdese que hubo un buen tiempo que se traían equipos de comunicaciones y que, por ejemplo, los radiotaxis utilizan radio base, handys y otros. Justamente pedíamos esos productos de avance tecnológico y de uso y de necesidad para los consumidores, ¿no? Incluso en la franquicia le habíamos dicho que había que incorporar, muy por el contrario, nos han reducido también la franquicia en el año 2023, en diciembre. Ya. ¿No? Y valgan verdades, se aprovechan de la coyuntura política porque entra un presidente, sale un presidente, cambia un ministro, entra un ministro, estamos accionando con uno, ya lo cambiaron, tenemos que empezar de cero. Esa inestabilidad ojalá se corrija y ojalá pues que de acá para adelante existan mejores perspectivas, mi estimado periodista. En el rubro neumáticos, ¿tienen alguna observación? Tenemos esa partida. Sí, pero ¿hay alguna observación o lo están repitiendo? Están repitiendo, mi estimado Guillermo, están repitiendo. O sea, lo que ya tenemos nos han vuelto a repetir. Igualito nos hicieron en el 2021. Como la aduana, por su norma, cada 4 años, tengo entendido, actualiza el listado de subpartidas, entonces hace la correlación de las subpartidas que tenemos en Sobratana. Y en teoría, en números, se incrementaron como 25. Después dijeron, les hemos incorporado 25. No, señor. Lo único que han hecho es una correlación de subpartidas. Antes, una partida equivalía, por decirte, a 2, 3 productos. Hoy, como van a la simplificación y a la tecnificación, dice, no, ahí hay 3 subpartidas, ya no es una. Entonces, obviamente, te suma un total, ¿ves? O sea, arduamente la parte técnica, para ellos sí funciona, ¿no? Volviendo a la cerveza, ¿cree usted que, así como está, puede llevar a que el comerciante vuelva al contrabando? Las tentaciones son grandes, mi estimado Guillermo, y eso no entiende el Ejecutivo. Tanto esfuerzo por formalizar, porque las personas entren en el canal y en el rubro de aportar su impuesto a la renta. No olvidemos que los usuarios de zona comercial pagan impuesto a la renta, pagan sus tributos municipales en sus locales comerciales. Lo único que está aceptado es que no tenga IGB ni selectivo. ¿Y por qué no tiene IGB y selectivo? Es una compensación, porque usted no puede vender por cajas, usted tiene que vender por unidades.
no puede hacer desde Tacna no puede haber importación que salga de la zona comercial. Entonces es una compensación solamente para uso y consumo. Aparentemente ellos dicen no están pagando los tributos, no están pagando IGB ni selectivo, pero yo no puedo vender por docena ni media docena. Venden por unidades para el cliente final. Entonces ahí hay una especie de compensación que así lo veo yo, y así con un grupo técnico del AJU que veíamos años atrás, era una compensación con la finalidad de formalizarse y de pagar el arancel, pagar el impuesto a la renta. Perfecto. Bueno, usted ha sido asesor de la AJU y entonces conoce rápidamente este problema que puede originar. En el rubro ropas veo una larga lista. Sí, es lo que tenemos ahí, lo que incluso habíamos pedido que, por ejemplo, las sábanas están en las partidas. Lo que habíamos pedido, los componentes, que de repente los cubrecamas, que se hubiera sido, o de otro tipo de sábanas, no solamente de las que están ahí por codificación, tienen un tipo de por hilados, por número de hilos, tienen. Entonces lo que queríamos era, los compañeros también nos pedían que debería pedirse esas partidas que faltan completar. Ya. O sea, las sábanas están en la lista, siempre han estado, ¿no? O sea, y eso es así. Como te digo, Ricardo, han buscado solamente incomodar, y eso los están ejecutando mediante las decisiones de algunos funcionarios. Nosotros ahora estamos viendo qué acciones legales se van a hacer de parte de los usuarios. Ahora también hay 2 proyectos de ley, el cual están en el Congreso, y esperemos que eso se apruebe antes de que termine este nuevo Parlamento y venga el nuevo Parlamento, ¿no? Porque eso le va a dar un poco de estabilidad. Lo que los usuarios, como todo empresario, así como el grande pide estabilidad y el gobierno le da estabilidad, ¿por qué al pequeño inversionista, al pequeño comerciante, al pequeño usuario no se le permite también tener la misma tratativa de estabilidad? Yo pensé que este gobierno de carácter social iba a hacerlo, pero lamentablemente nos estamos equivocando. Yo espero que el presidente Balcázar, al documento que le vamos a enviar nosotros a primera hora, luego del análisis que hagamos con mi equipo técnico, que ya lo están haciendo en Sobratagna, lo elevaremos a nivel de queja, porque los usuarios nos reclaman de acuerdo a la estabilidad de sus contratos. Y uno tiene un contrato y debe respetarse pues por el periodo que dura, ¿no? Claro. Urge una reunión con AJU y Sobratagna para analizar esto, aunque ya usted lo ha analizado, pero que obviamente requiere de un pronunciamiento conjunto. Así es, mi estimado Guillermo, yo te agradezco que nos permita salir aquí en primicia, aunque ya hemos estado tocando estos temas, pero en estos momentos coyunturales también, pues, sabes que estamos en un momento coyuntural, que los ministros han aprovechado la coyuntura, los técnicos más que nada. Yo sé que los ministros ni siquiera lo han visto, que deben haber puesto la rúbrica nomás, ¿no? Claro. Sino que aprovechan y los sorprenden. Quiero pensar eso, y también que el presidente Balcázar ha sido sorprendido, ¿no? Perfecto. Finalmente, estaba viendo el rubro, veo carretillas, excepto eléctricas, veo bicicletas, incluidos los triciclos de reparto, sin motor. Exacto, nosotros habíamos pedido, hoy la tecnología ha avanzado. Pero la modernidad ahora indica que hay bicicletas eléctricas. Triciclos eléctricos, ¿no? Que ya facilitan a la persona, ¿no? Pero no nos han considerado, imagínate. Entonces, ¿de qué avance tecnológico, qué modernidad, qué nos piden en todo caso que estemos a la par de la investigación y la tecnología, ¿no? Entonces eso incomoda al único sistema, a diferencia de los amigos del CEP Hilo, CEP Paita o CEP Matarani. Nosotros tenemos una situación muy especial, es no solamente una zona franca, es también una zona comercial que da el soporte en fronteras, y competimos con Chile. Hoy le van a favorecer a los amigos de comerciantes de Arica, ¿no?
porque más quieren ellos estoquearse, y usted sabe, en zona de frontera es muy sensible que las personas puedan ingresar otros productos, ¿no? Claro. Y además habría que incluir ahí el atractivo, don Efraín, porque acuérdese que lo moderno lo traen para el Callao y el precio es otro. Entonces, antes, acuérdese que venían aviones para comprar en la zona franca de Tacna, en los mercados, los mercadillos, pero el atractivo se fue perdiendo cuando le fueron mochando las subpartidas y se hacía más atractivo para que vayan al Callao. Sí, definitivamente eso fue un tema, y es un tema que se está planteando, pero con estas actitudes, imagínate, no nos hacen competitivos. Nos han dado una ley de comercio electrónico que lo hemos solicitado bajo otro escenario de ser promotor también para las ventas virtuales. ¿Qué han hecho? Nos han puesto más trabas que al final el avance pues es mínimo, no es competitivo versus el comercio electrónico nacional. Usted compra desde Tacna, desde cualquier sitio, y le llega su producto, no hay impuesto, no hay factura, no hay gravamen. En cambio nosotros que pagamos el arancel, que aplican el impuesto a la venta, y que quieres tú vender al resto del país, te ponen una serie de trabas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? 8 de la mañana, 10 minutos la hora en todo el territorio nacional. Tiene razón el presidente de la Sofra Tacna. Esto es una burla. Esto es una burla, señores. La verdad es una burla. O sea, poner partidas arancelarias 1.618 es puro bulto. Han rellenado. Lo único que han hecho es rellenado. Y no se está respetando incluso el precepto constitucional, que es que en el Perú no hay monopolio, o no debe haber monopolio. Sin embargo, la Bacus tiene prácticamente todo el monopolio de las cervezas en el Perú. No es promover el alcoholismo, pero negocios son negocios. La verdad, negocios son negocios. Don Efraín entonces anuncia medidas legales contra esta decisión del gobierno, que ha sido calificado como una burla para los usuarios de la Sofra Tacna. 8 de la mañana, 11 minutos, la hora en todo el territorio nacional. El ATP 500 de Hamburgo lo está ganando el peruano Ignacio Buse. En el primer set van, acaba de empatar Tommy Paul. En el primer set van jugando 4 games ya, están 2-2, están en descanso. Ya están en descanso, están empate, estaba ganando el peruano, pero acaba de empatar Tommy Paul, y entonces están 2-2, 4 games se han jugado en este primer set, son 3 sets, todavía esto tiene para largo y para rato. Bien, le voy a pedir a nuestro director de televisión que nos coloque en la pantalla la portada de yo diría un documento histórico que va a formar parte de la narración histórica de Tacna. Y hemos invitado precisamente al autor, a don Oscar Galdos Vizcarra. Ahí tienen en la pantalla, Canal 29 de Radio 1, lo pueden ver por el YouTube, lo pueden ver por el Facebook, lo pueden ver por la cuenta X. Esta es la portada del libro que ha presentado anoche en el Club Unión Oscar Galdos Vizcarra, Julia y la Cruz del Sur. Yo creo que lo importante para empezar, ¿cómo estás, Oscar? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a la radio, a Radio 1. Gracias, Guillermo. Creo que lo mejor que hace un autor cuando escribe un libro, después nos hablarás de lo que hace un ciudadano, ¿no? Planta un árbol, tiene un hijo, o escribe un libro. Es que para que se conozca, le debes enviar al cronista, al analista, al periodista, al locutor, si es que se interesa, el documento para saber de qué se trata. Y resulta que encontré ahí Julia y la Cruz del Sur, que describes a una luchadora social, a una joven peruana, que con su familia, sus padres decidieron ir al atractivo laboral de la época,
que eran las salitreras, pero que los dueños de las salitreras eran unos explotadores. Prácticamente ahí había miles de trabajadores peruanos, bolivianos, hasta chilenos, y que los trataban como esclavos. Entonces esta joven, junto a otros, deciden protestar, deciden luchar, deciden hacer marchas para obtener derechos laborales. Después viene el cuadro de la guerra con Chile, y estas salitreras, esos territorios, Antofagasta, Tarapacá, pasan en poder de Chile, y después esto abarca hasta Tacna y Arica. Estoy haciendo un resumen de la obra que has escrito. Después viene un vía crucis para la jovencita, porque ya con 17 años, pero luchadora social, ya tenía un compromiso, tenía un niño como hijo. Viene la persecución contra los que encabezaron la protesta, y ella tuvo que salir de ahí. La ubican, la deportan, la expulsan, pero viene el cuadro dramático, yo diría dramático, porque no pudo venirse con su menor hijo, porque como los chilenos ya habían ocupado esos territorios, al niño lo declararon chileno. Hola, Oscar, hermosa historia que va a formar parte dentro de la bibliografía que han hecho Cabañaro, que ha hecho Freddy Gambetta, que ha hecho el doctor Jorge Basadre, ¿no es cierto?, guardando las distancias obviamente, pero esto es un importante aporte. Bienvenido a Radio 1, Oscar Galdo Vizcarra. Muy agradecido, Guillermo, realmente es un placer y una satisfacción venir a Radio 1, porque es una radio que realmente siempre ha demostrado, ¿no?, trabajar con las verdades, buscar, investigar y sobre todo estar junto a la ciudad de Tacna, a la comunidad, y eso realmente satisface mucho. ¿Cómo es eso de pasar de poeta a escribidor? Realmente... yo te conocí como poeta, para empezar. Acuérdate que nos conocimos en el CINAMOS, cuando se creó la Asociación Nacional de Trabajadores del Arte, y usted estaba en el ámbito de los poetas, y después también lo conocí a usted como cooperativista. También. Me acuerdo mucho, la cooperativa San Pedro, ¿no es cierto? Y después ya lo vi como catedrático en la universidad cuando yo ingresé a estudiar Derecho. Claro. Y ¿por qué, cómo así ese cambio? Y muy bien documentado, diría yo, para haber escrito esta obra. Así es. Realmente, como toda persona, todo hombre tiene inquietudes, tiene iniciativas que naturalmente van cambiando y naturalmente la actividad también del ser humano. En mi caso, naturalmente, he pasado por muchas experiencias, tanto laborales, culturales, intelectuales, porque bueno, la inquietud de conocer más, de tener mayor conocimiento nos lleva a eso. Es cierto, pasé por algunas experiencias del cooperativismo, del trabajo social y naturalmente la universidad, a la cual he dedicado 34 años y que naturalmente fui con un grupo de otros docentes apoyando al padre Mellao. Fundamos la Universidad Privada de Tacna. ¿También político? También. No sé si habrá tiempo para hablar del PCR. También estuvimos en la política. También ha sido actor político. Sobre todo con Barrantes Lingán, ¿no? Un hombre también muy honesto, honrado, y que participamos con él para lograr algún curul una curul de diputado acá por Tacna en los años 90. Bueno, como tú sabes, la política es bastante ingrata. Después del triunfo de Fujimori, nos reunimos a nivel nacional, un grupo de seguidores de Barrantes Lingán, y renunciamos a toda acción política partidaria, sin que eso quiere decir de que mantengamos la crítica, ¿no? Claro. Y nuestra opinión, ¿no?, sobre la política. Pero volviendo a lo que tú decías justamente de cómo pasa un poeta, un escritor, es que ¿qué te digo?
la frontera de la poesía hacia la novela, hacia el cuento, hacia el ensayo. ¿La narración? Es muy simple. ¿Narración también? Narración, ¿no? Claro. Porque en toda esa narración encontramos, pues, que te digo, el ensayo, la historia y naturalmente la novela, el cuento como género literario. Y es que, mira, si observamos nosotros cómo en el mundo se premia o se reconoce, ¿no?, la actividad humana, Alfred Nobel, sabemos, ¿no?, el creador de la dinamita, cuando él ve que su invento de la dinamita realmente es utilizado para matar y no para lo que él había creado, ¿no?, abrir caminos para la minería, etcétera. Entonces Alfred Nobel se arrepiente de haber hecho la dinamita y toda su fortuna la pone al servicio de la humanidad en un patronato para que premien al mejor físico, al mejor químico, al mejor, digamos, innovador de la medicina, el que trabaja por la paz, y dentro de todas esas actividades premia a la literatura. A la literatura. Dentro de todas las artes. Es que es cierto, Nobel no inventó la dinamita precisamente para lo que se está utilizando ahora. Así es. Mira lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Ajá. Mira lo que están haciendo en Gaza. Así o sea, para eso no inventó Nobel. Así es. Entonces Alfred Nobel deja su fortuna para incentivar y estimular a todos aquellos que trabajen por la paz, por el arte, y dentro del arte escoge justamente la literatura. Y entonces muchos se preguntan y dicen, pero ¿por qué la literatura? ¿Por qué no la pintura, la música, no, la escultura u otro arte? Ya. Y es que es la literatura la que representa prácticamente los sentimientos humanos, es a través de ella que el ser humano transmite, ¿no?, valores, transmite esos sentimientos de hermandad, de humanidad, los sentimientos que va hermanando y uniendo a los seres humanos. Y es por eso de que en la poesía encontramos, ¿no?, a través de los versos cómo se manifiesta el amor, cómo se manifiesta, ¿no?, esa solidaridad, etcétera, etcétera. Y lo mismo naturalmente en la narración, ¿no? Y en la narración tienes un mayor campo explicativo, mejor dicho, de los hechos, y naturalmente también un mayor campo donde se pueda, ¿no?, expresar Allí en la pantalla de Canal 29 de Radio 1 está la portada del libro. Así es. Por favor, quisiera pedirte que nos describas. Exacto. Mira, vemos ahí una mujer. Así es. Al fondo vemos un sol. Así es. Que podría ser el camino del túnel. Sí. ¿No es cierto? Ajá. Pero arriba vemos estrellas. Así es. Veo ahí las tres Marías y veo las cinco crucecitas, la que hacen la cruz. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es qué significa Julia y la Cruz del Sur? Ya, justamente ayer en la presentación del libro hice alguna referencia. Que has hecho llorar a algunas personas, ¿no?, en la narración. Que realmente eso es lo que hace la literatura, ¿no?, la novela, la poesía, ¿no?, despertar esa sensibilidad del ser humano para conmoverse ante hechos como los que pasó Julia, ¿no? Ocurre de que ahí en esa portada, ¿no?, encontramos a Julia naturalmente mirando hacia un horizonte, ¿no?, perdido, y sobre todo a la Cruz del Sur, ¿no?, a esas estrellas que forman nuestra Cruz del Sur, y que tenemos la suerte en el hemisferio sur, ¿no?, de ver esta cruz en toda esta parte del mundo, ¿no? Y es por eso que Brasil, Nueva Zelanda, Australia tienen estas estrellas como símbolo en sus banderas, ¿no? Y eso realmente nos demuestra la importancia que tiene la Cruz del Sur. ¿Pero qué tiene que ver Julia con la Cruz del Sur? Ahí viene justamente la explicación. Como vemos ahí, Julia está mirando una pampa, ¿no? Es la pampa del Tamarugal, el desierto de Atacama, digamos, ¿no? Ya. Es ahí donde se
se encontraron el salitre y donde se explotó el salitre. Al fondo vemos unas chozas, unas cabañas que prácticamente representan los campamentos de los salitreros. A un costado, en la mano izquierda, vemos un tren, ¿no?, que es justamente el vehículo donde se transportaba el salitre de los campamentos a los puertos, y que llegó un momento a tener tal auge esta minería del salitre, ¿no?, que extendieron los rieles por 1000 kilómetros, ¿no?, en todo este desierto, ¿no?, tanto la Pampa del Tamarugal como Antofagasta, y 1800 kilómetros de líneas que enlazaban o relacionaban a todos los campamentos. Imagínate 1800 kilómetros donde recorrían los trenes diariamente, ¿no?, para llevar el salitre también al puerto. Bueno, el tren es importantísimo, ¿no?, para eso. En la parte baja de Julia vemos tras de ella un paquete de cartas, ¿no? Esas cartas representan prácticamente la distancia que separó a la madre del hijo. Como tú bien lo has dicho, el hijo se queda en Chile, ¿no?, y sobre todo en Pisagua, y la deportan a la madre, ¿no? Y hablamos de deportación porque yo también en el escribir y en el investigar me voy enterando de que deportación es diferente a expatriación, ¿no? Así es. Así es, porque la deportación es obligatoria, es a la fuerza, claro, ¿no?, que te expulsan de tu territorio. Así es. Mientras que la expatriación, ¿no?, es una cuestión voluntaria de la persona, ¿no?, por el peligro que puede tener o por las amenazas que recibe, voluntariamente se retira del territorio, como fue el caso justamente de Zoila Sabel Cáceres, que también es nuestra heroína también en la novela, ¿no?, y que todos conocemos, que fue una tacneña que defendió su escuela y y estuvo en la resistencia prácticamente de Tacna para que vuelva al seno patrio. Entonces ahí encontramos estos elementos de la portada, ¿no?, la pampa del salitre, los campamentos, el tren, ¿no?, que lleva el salitre, las cartas que le escribe el hijo para que llegue hasta Perú y pueda recibir la madre. En la novela se hace ver cómo el hijo escribió más de 9 cartas y las enviaba por barco de Valparaíso a Mollendo, y de Mollendo le entregaban a los maquinistas del tren que iba de Mollendo a Arequipa, Cusco, en el entendido de que la madre podía estar en alguna estación de este ferrocarril, sobre todo en la zona de la estación de Vítor, ¿no?, y lo que se llama, ¿no?, todo el recorrido de Quisuguarani, en fin. El asunto es de que una de esas cartas, después de 32 años, llega a manos de la hija de Julia, ¿no?, y la hija de Julia lleva la carta del maquinista, que le entrega el maquinista, la lleva ante la madre que esperaba noticias de su hijo tantos años y tantas noches, realmente, ¿no?, queda muy emocionada por la carta, y entonces comienza el retorno de ella hacia buscar al hijo. Pero antes de ese hecho, Julia buscaba al hijo constantemente también hacia acá en el sur, venía a Tacna, hasta llegó a pasar a Arica, pero como era deportada, entonces iba clandestinamente por estas ciudades. Nunca pudo llegar a Pisagua porque siempre la detenían, y en ese interín, en ese espacio, conoce a Zoila Sabel Cáceres, y las dos, ¿no?, comienzan a activar esta resistencia de Tacna para volver a la patria. Ocurren varios hechos, ¿no?, con Zoila Sabel Cáceres, reúnen a la población de Tacna en varias reuniones clandestinas. También en la novela participa la señora Olga Groman, protegiendo a 2 jóvenes que hacen activismo por Tacna y por la patria en Tarata, en los caseríos, en las desgraciadamente mueren en un intento,
¿no?, de asaltar el cuartel de Chile en Tacna. Y bueno, hay una serie de hechos, ¿no?, que Julia y Zoila Sabel participan, como es el caso del éxodo de Chayaviento, donde toda una comunidad huye de su lugar en una noche hacia Tarata, ¿no?, pasando 1000 peripecias, pero se fueron porque los chilenos iban a asaltar su pueblo, y que así fue, y que al no encontrar a los pobladores arrasaron con Chayaviento y naturalmente lo quemaron al final. Son historias que realmente han existido, ¿no? Son realidades que pasó Tacna y que sufrió Tacna. Claro. Pero perdona que te interrumpa, sí. La familia de Julia son de Arequipa, ¿no es cierto? Así es. Ya. Entonces, atraídos por el trabajo de las salitreras, la familia se va a Tarapacá. Ajá. Ya. Allí ella y sus hermanos, el padre y la madre, un hermano y una hermana. Un hermano y una hermana, ¿no es cierto? Comienzan a trabajar, pero vieron que prácticamente había una explotación, una esclavitud laboral, y ellos se rebelan. Y entre los que se rebelan está Julia. Exactamente. ¿No es cierto? Es decir, ella hacía un trabajo de llevar los víveres, los comestibles de los puertos hacia los campamentos donde su madre preparaba comida para los obreros. En ese trabajo de viajar en los trenes, conoce naturalmente a dirigentes de los obreros, ¿no?, que están, digamos, bastante hastiados de la explotación que hacían las empresas, sobre todo las empresas inglesas. Hay que recordar una cosita, ¿no?, importante. Tarapacá en esos momentos era el territorio más rico del mundo, y eso lo pueden asegurar, ¿no?, todo lo que conocieron, la importancia del salitre. El salitre salvó los campos de cultivo de Europa, porque esas tierras que ya estaban muy trabajadas, viejas prácticamente, sin abonos, ¿no?, llegó el salitre y revivieron esas tierras. Entonces los ingleses vieron que podían ellos explotar este salitre, porque ya explotaban en el guano de Isla, pero era prácticamente un abono muy escaso. Un paréntesis. Sí. Teníamos en Tarapacá y también en parte en Antofagasta el yacimiento más rico del mundo en salitre. Así es, así es. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando termina la guerra con Chile, Tarapacá tiene 21.000 habitantes, tanto en el pueblo de Tarapacá, en Pisagua, Iquique, que antes se llamaba Iquique, ¿no? Y entonces, cuando viene la explotación del salitre, Tarapacá comienza a llenarse de empresas, de campamentos, hasta llegar a tener más o menos, ¿no?, como 70.000 habitantes, ¿no? Y de esos 70.000 habitantes, más o menos 48.000 trabajan en las salitreras, Alampa y Picota, porque era la única manera de sacar el caliche que cubría el salitre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La explotación de estas empresas, ¿no?, explotadoras realmente fue tan grande que, pagaban el trabajo con fichas, es decir, le daban fichas en lugar de dinero, de billetes, y solamente esas fichas tenían valor o podían consumirse en las tiendas, o sea, las pulperías de las mismas empresas. Lo que quiere decir que trabajaba el obrero, le pagaban con fichas, el obrero iba a comprar con fichas y le daban, ¿no?, el arroz, los víveres, el azúcar, qué sé yo, los fideos y la ropa que ellos necesitaban. En otras palabras, le pagaban al obrero con comida, ¿no? No había capacidad de ahorro, por un lado, y por otro lado, ¿no?, llegó a tal extremo el abuso de estas empresas que tenían sus famosos cepos, donde al que se rebelaba lo ponían en un tronco
¿no? Con las manos atadas, la cabeza metida entre dos troncos, ¿no? La famosa esclavitud, ¿no? Y cuando Julia tiene que abandonar el territorio porque la expulsaron, ¿seguía por la cruz? Ahí viene el asunto. Cuando ¿En la Pampa? Sí, cuando los mineros van hacia Iquique en la huelga de 1907, que es una huelga famosa y que prácticamente fue conocida en todo el mundo, resulta de que los mineros iban de campamento, salían de los campamentos 1.000, 2.000 y llegaron a caminar un grupo de 10.000 obreros hacia Iquique. El viaje les duró 3 días porque ellos venían del desierto de la Pampa hacia el puerto, ¿no? En esos días de viaje, ¿no? Naturalmente Julia ayudaba a las mujeres para que hagan los alimentos, ¿no? Ella los organizó de tal manera que cada 400 personas tenían su olla, como hicimos ahora, la olla común. Ojo, ¿verdad? Que tenía 17 años, ¿ah? Así es. Era jovencita. Así es. Ahora, en el trayecto, por favor te pediría que nos amplíes eso. En el trayecto ella se encuentra con Zoila Sabel Cáceres, no la conocía. No, ella se encuentra cuando es deportada a Catana. Y Zoila Sabel Cáceres la ayuda. Después. ¿No es cierto? La ayuda. Sí. Y después, cuando los chilenos votan a nuestros profesores, Zoila Sabel Cáceres recibe la reciprocidad de Julia. Exactamente, porque Zoila Sabel Cáceres viaja, o sea, ella misma se expatria y se va a Arequipa, es recibida por Julia, ¿no? La presenta con unas monjitas de los Sagrados Corazones donde ella estudió de niña, ¿no? Y entonces Zoila Sabel Cáceres toma trabajo, o mejor dicho, hace su función de maestra, ¿no? En este colegio y en otros, hasta que llega Zoila a tener el puesto de directora de la Escuela Normal de Profesores en Arequipa. Era una mujer muy inteligente, con mucha iniciativa, ¿no? Con mucha gestión. ¿Y cómo es el vínculo de Julia con Federico Barreto? Ahí viene el asunto. Termino lo que decía anteriormente sobre Julia y la Cruz del Sur. Cuando están caminando en el desierto hacia Iquique, en las noches el cielo está estrellado, porque así se presentan en los desiertos o en las partes, ¿no? de los Andes, y Julia enseña a los niños y a los obreros los misterios del cielo, decimos, y les decía, miren, ahí hay 3 cruces, estrellas en fila, esas se llaman las 3 Marías. Y cuando le señalaba las 4 cruces de la cruz del sur, ella les decía, vean, esas 4 estrellas conforman la Cruz del Sur, ¿no? Y eso es como una brújula natural, les decía. Si nosotros extendemos los brazos y ponemos la mano izquierda hacia la cruz, ¿no? Entonces estamos señalando el sur, y la mano derecha señala el norte. Si estamos y al frente queda el oeste, o sea, el mar. Es ahí donde vamos nosotros, a Iquique, que está en el mar. Entonces esta cruz nos guía. Entonces tenemos que siempre poner la mano izquierda hacia la cruz y seguir de frente, nos va a llevar al mar. Entonces esas enseñanzas que hacía Julia sobre la Cruz del Sur la fue relacionando tanto, de que cuando estuve en el éxodo de Chayaviento hacia Tarata, también les enseñaba a los campesinos, la Cruz del Sur está atrás. Si nosotros tenemos la Cruz del Sur en nuestra espalda y seguimos de frente, llegamos al norte, o sea, Tarata, ¿no? ¿Y en qué momento toma contacto o tiene conocimiento con la comisión que había llegado de Lima para prepararse para el plebiscito, que obviamente, lamentablemente, los chilenos lo boicotearon? Así es. En eso, ahí interviene mucho Zoila Sabel, porque ella ya era amiga de Federico Barreto, ¿no? En los primeros años del cautiverio, ¿no? Cuando hubo la procesión de la bandera y todo lo demás, pero ella recibe en Arequipa una carta de Federico Barreto, que estaba trabajando en el barco Ucayali, donde estaba la comisión plebiscitaria en Arica,
¿no? Entonces, al recibir esa carta, se comunica con Julio y le dice, mira, me ha escrito mi amigo Federico Barreto, ¿no? Y quiere que vaya a Tacna para apoyar las actividades del plebiscito. La campaña de difusión, la campaña de propaganda, sí, ¿cierto? Sobre todo el año 25 y 26, que es justamente los 2 años donde se da esta campaña de plebiscito. Se vienen las dos acá a Tacna, se comunican con Federico Barreto, ¿no? A través del señor Monasterio, de José Monasterio, ¿ya? Que tenía contacto con los patriotas que estaban en el barco Ucayali, y viene Barreto, se junta con ellas y les da una serie de tareas para que hagan la propaganda, ¿no? del plebiscito. Así. Para eso las contacta con el general Pizarro, que es el que comanda esta campaña publicitaria, digamos, ¿no? de los voluntarios para que apoyen el plebiscito. Algunas reflexiones. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Qué busca con este libro? Realmente hemos visto pasar muchas publicaciones, como tú bien lo has mencionado antes, ¿no? de Jorge Basadre, de Lucho Cabañaro, de Gambetta, ¿no? de Nilo Rueda, el mismo Sora Carvajal con su Tacna Tradición y Folclor, ¿no? Y que desgraciadamente esos libros, ¿no? se publicaron, se obsequiaron o se donaron unos cuantos, y los auspiciadores, y ahí va una crítica, que empresas, muchas veces bancos que han auspiciado estos libros y universidades, ¿no? el resto de libros del tiraje lo guardaron en sus almacenes, y nunca se ha vuelto a publicar, de tal manera que si vamos a las librerías en Tacna no encontramos estos libros. Sí, pues. Entonces es necesario, ¿no? como decía anoche, ¿no? hacer una cruzada para hacer un festival de libro tacneño, y entonces voy a empeñarme en eso con otros amigos o amigas, ¿no? que aman la cultura, para poder llegar a ese objetivo. Pero mi libro, ¿no? que se ha hecho un tiraje de 1000 libros, no se han hecho con auspicio. ¿Para qué? Para que no se queden guardados. Ya, los he hecho con un financiamiento propio, y entonces este libro va a tener que ser difundido a nivel nacional. Anoche hubo una muy buena asistencia de los invitados para la presentación del libro, pero ahora que son miles los que nos están escuchando, ¿cómo pueden tener acceso al libro? ¿Dónde lo pueden ubicar? Exactamente, vamos a dejar los libros acá en las librerías, como se dice, a consignación, ¿no? Ya. Si vende, ingresa dinero; si no se vende, bueno, ¿no? buscaremos otros medios, otros mecanismos, como por ejemplo, ¿no? las ferias, los festivales de libro. En el Perú se hace festival de libro en Miraflores, por ejemplo en Lima, ¿no? y en otros, en las universidades. En Arequipa se hace el famoso festival, hay festival, ¿no? y también en las ciudades del norte. Yo voy a viajar al norte, voy a viajar por todas las ciudades. Felizmente hay familia y amigos, ¿no? con los cuales me puedan ayudar, pero con la finalidad, naturalmente, de que se haga la exposición de este libro para que lo conozcan la mayoría de peruanos. Y naturalmente con lo que se reúna de este libro va a servir para hacer nuevas ediciones. O sea, prácticamente esto tiene que trabajarse de esa manera, porque la historia de Tacna no puede quedar dormida, la historia de Tacna no puede quedar en el olvido. Quien conozca la historia de Tacna realmente va a amar a Tacna, porque en ningún pueblo del mundo que yo conozca, ¿no? ha resistido 50 años con un soldado en la puerta de su casa. Ha resistido 50 años prácticamente con el abuso, la prepotencia, las violaciones de las hijas, de las esposas, como ocurrió en Chayaviento y también en Tacna. Entonces, o el repase en el 26 de mayo de 1880 en el Alto de la Alianza. Así es. El repase que hicieron los chilenos, ¿no? Así es, el famoso repase. Yo en la última página del libro hay un poema
que se llama Pregúntale. Ya. Y en ese poema, y gracias por hacerme recordar que también escribo poesía, en ese poema, la primera estrofa, por ejemplo, dice: si tú quieres saber de ambiciones y envidias, de traiciones y improvisaciones, si quieres saber de batallas cruentas y quieres saber de bayonetas y repases, pregúntale a Tacna. Y en la parte final, perdóname, Guillermo, que eso anoche por el tiempo no se dijo, hay una parte de ese poema y que quiero, por favor, permíteme decirlo ahora, porque de repente no hay otra oportunidad. Dice, ¿no? Si tú quieres saber de amor a tu bandera, de fe firme y duradera, de patriotismo y heroísmo, de resistencia acerada y de gracia superada, ven a Tacna y pregúntale a la Arunta y al Intiorco, pregúntale al Caplina y a las Vilcas, pregúntale a la tierra y a la historia, y en las respuestas comprenderás, y en esas respuestas llenas de lágrimas y de sangre, comprenderás que no hay ningún otro pueblo más digno y más heroico que Tacna. Lo repito, no hay ningún otro pueblo más digno y más heroico que Tacna. Gracias por venir a la radio. Hay muchas reflexiones que hacer. Así es. Después de la guerra hay hechos que han pasado, responsabilidades que no se han cumplido, 6 millones de dólares para construir el puerto que nunca se construyó, 50 años de presupuesto que nos debe Lima, por la ocupación que tenían los chilenos, y hay cosas que no se han cumplido. Esta entrevista, como ustedes comprenderán, la hemos hecho un poquito más, con más tiempo, porque estamos a 23 y estamos a puertas de conmemorar la batalla del Alto de la Alianza y el homenaje a nuestros héroes. Oscar Galdo Vizcarra, gracias por este aporte para Tacna. Gracias. Y gracias por venir a la radio. Si tuvieras algo más que decirnos finalmente. Unos segunditos más para terminar y dejar prácticamente un mensaje más a Tacna y al Perú. Este libro no busca revanchas. No queremos guerra. La guerra es mala, mata, separa. Y entonces es importante, ¿no?, que tengamos esa idea, ese mensaje, que no busquemos revancha, como dice nuestro himno, ¿no? Si ayer cobijaron revanchas, hoy cobijamos en sueños de paz, ¿no? Pero la historia nunca debe olvidarse. Tenemos que conocer nuestra historia para querer más a nuestros héroes, a la gente que nos ha legado, ¿no?, esta tierra y que nos ha legado prácticamente esta patria. Gracias, Guillermo. Pueblo que no conoce su historia, la vuelvo a repetir, está condenado, ¿no es cierto? Así es. Gracias, Oscar. Oscar Galdo Vizcarra nos ha dispensado unos minutos con su presencia aquí en la radio, luego de presentar anoche en el Club Unión el libro Julia y la Cruz del Sur. Gracias. Son las 8:47 de la mañana, 8:47 la hora en todo el territorio peruano. En el ATP 500 en Hamburgo, el peruano Ignacio Buse y el norteamericano Tony Paul ya van a entrar a jugar el segundo set. El primero está empatado 6-6. Vamos a prepararnos para el segundo set. Suerte para el peruano. Regresamos también con eso. Vamos un momentito a Bolivia, Henry. Vamos a Bolivia. Otro vehículo que se anima a pasar. Ahora vamos al problema que está pasando en Bolivia. Que están en plena vía. Esto, lo reitero, es lo que está ocurriendo a esta hora de bloqueos en Bolivia. Esto es en el Alto. Entre las ciudades de La Paz y el Alto. Estamos hablando del peaje de la autopista La Paz el Alto, que nuevamente está bloqueada, y hay gente que está ahí realizando los bloqueos, aguardando a ver qué es lo que ocurre. El pedido que han hecho las autoridades ha sido que, por favor, quienes nada tienen que ver con esto, quienes quieren de una vez algún tipo de solución o siquiera abastecimiento de los productos que ahora están faltando en las familias, tanto de la ciudad del Alto como de la ciudad de La Paz, es que no se metan,
que no vuelvan a bloquear. Sin embargo, hay gente que, como está observando, lo está haciendo así. Volvemos contigo, Darío. Así es, Juan Carlos, nos han mencionado algunas personas, algunos vecinos de la propia Sencata, Juan Carlos, que tengamos mucho cuidado, porque, bueno, gracias a Dios, una señora nos ayudó a salir de por aproximadamente unas 15 personas que nos rodearon y nos dijeron, bueno, estaban muy agresivas las personas, entonces ellos nos dijeron que nos vayamos, pero no nos querían soltar, y pues gracias a esta señora nos pudimos resguardar, nos fuimos más lejos, estábamos, Juan Carlos, justamente en Puente Vela, estábamos mostrando cómo la población de este sector nuevamente ha retomado este bloqueo después de que se ha desarrollado este corredor humanitario desde horas de la madrugada, y pues vamos a tener en cuenta la recomendación, Juan Carlos, de que nos vamos a poner en resguardo, porque todavía hay personas que vienen hasta este punto y nos gritan, nos insultan. Entonces, Juan Carlos, la situación está un poco complicada y pues la gente está algo agresiva, así que vamos a resguardarnos, Juan Carlos. Obviamente vamos a seguir buscando información de todo lo que está ocurriendo acá en la ciudad del Alto y estos puntos de bloqueo que están volviendo a ser retomados después de este corredor humanitario. Entonces ha habido un corredor humanitario en Bolivia, pero se están retomando los puntos de bloqueos. Hay que tener cuidado, Y así termina la semana en Bolivia. Así termina la semana en Bolivia. Complicado panorama. El mismo gobierno del señor Paz ha confirmado que hay varios muertos por las protestas, y esto también termina la semana con un problema diplomático con Colombia. Bolivia ha expulsado a la embajadora de Colombia en La Paz, y en Colombia también han expulsado al embajador boliviano. Bueno, el presidente de Colombia había propuesto mediar en este conflicto, lo rechazaron. La Iglesia también ha pedido mediar en este conflicto, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial, y las imágenes que tienen ustedes ahora es la ruta, La Paz-Oruro. La ruta La Paz-Oruro. Entonces, de acuerdo a esta información que estamos recibiendo, hay resistencia al operativo. Lastimosamente tenemos esta semana. Y esto ha originado la escasez de alimentos. El problema del combustible en Bolivia se mantiene igual, no hay combustible, el transporte está parado, está paralizado. Esto es Bolivia, de acuerdo a estas imágenes que estamos recibiendo ahora. En el camino querían sumarse a este contingente para recorrer al menos algunos kilómetros y llegar a una zona más habitada donde puedan encontrar alimento, algunos otros insumos. Sin embargo, esto ha sido una tarea complicada para este contingente que intentaba abrir un corredor para que puedan pasar vehículos de carga, sobre todo que están transportando alimentos, oxígeno, medicamentos, todos estos insumos prácticamente que han sido desabastecidos en el departamento de La Paz. Vean cómo han comenzado a encender fogatas para no sentir los efectos del gas. Esto también lo han hecho kilómetros atrás, cuando la policía estaba haciendo el uso de gases, están encendiendo fogatas, es lo que podemos ver en las imágenes. Así de violento se ha tornado este operativo, que según las autoridades iba a ser pacífico. No habían pedido a las personas movilizadas permitir el paso de este contingente, abrir el camino para que todos esos vehículos que han estado parados durante varios días puedan llegar a su destino. Sin embargo, esto no se está permitiendo por parte de las personas movilizadas, que en un inicio parecía que habían abandonado los puntos de bloqueo. Sin embargo, estaban esperando a los costados de la vía para intentar sorprender a los efectivos militares. Es así que son decenas de personas que se están reagrupando en varios sectores de la carretera, están utilizando ondas para lanzar piedras, y la policía militar está utilizando gases. Más adelante entendemos que hay escenarios similares a este al que estamos viendo en este momento. Definitivamente, al menos hasta este sector no se ha podido desbloquear la vía, debido a que estas personas movilizadas, apenas pasa el contingente, se vuelven a reagrupar nuevamente y vuelven a hacer la alfombra de piedras, vuelven a agredir a los vehículos de transporte público o cualquier otro vehículo. Todo esto está pasando en Bolivia, lamentablemente. Mientras tanto, en Hamburgo, el peruano
Ignacio Nacho Buse pasa adelante, está 6-4, 6-4, está en este primer set, 6-4, gana el peruano, aunque acaba de subir un punto más, un game más, el norteamericano, están 6-5, Ignacio Buse está ganando hasta ahora el primer set de el Gran Premio de el ATP 500 de Hamburgo. Eso es lo que le podemos decir hasta ahora. Entonces, Ignacio Buse está ganando hasta ahora el partido. Ya juegan la gran final del ATP 500 en Hamburgo. 8:54 de la mañana. 8:54 de la mañana. La otra noticia, salimos temprano, el Papa. El Papa va a presentar su primera encíclica. Ojo, va a ser el 2 de junio. Ya, el Papa va a presentar su primera encíclica, estamos hablando del Papa León XIV. Le ha puesto Magnífica Humanidad. Tenemos un informe sobre el particular. A ver, veamos y escuchemos la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV. León XIV ya tiene su primera encíclica, se llama Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, un texto en el que el pontífice ha puesto el foco en los pilares de su pontificado, los desafíos de la inteligencia artificial y la paz mundial. Cuando Prevost fue elegido, tomó su nombre por León XIII, fue el impulsor de la doctrina social católica, fruto de la encíclica en la que puso sobre la mesa los desafíos de la entonces Revolución Industrial. Affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Esa encíclica de León XIII fue la Rerum Novarum y la de su sucesor León XIV, una segunda parte para afrontar los problemas del siglo XXI. De hecho, están más relacionadas incluso de lo que parece. La Rerum Novarum se firmó un 15 de mayo de 1891 y León XIV también la firmó el mismo día, pero 135 años después. Y aunque se publicará el 25 de mayo, el día 15 también lo eligieron otros papas. Un 15 de mayo pero de 1931, 40 años después, Pío XI publicó Quadragesimo Anno, una actualización del documento de León XIII en el que se hablaba de la justicia social, la propiedad privada o los salarios. Se viene entonces la primera encíclica del Papa León XIV, será presentada el 2 de junio. Atención, en el peruano se publica la resolución ministerial 307. Proyecto de reglamento de la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados. Ojo a eso, privados. Y también hay otra publicación en el Diario Oficial del Peruano que habla de Tacna. Ley, esta es una ley del Congreso, ley que declara de interés nacional la implementación del proyecto Parque de Emprendimiento MIPES en la región de Tacna. Parque de Emprendimiento MIPES en la región de Tacna. Es ley, es la que está publicada en el Diario Oficial del Peruano, es la ley 32607. Raimundo nos dio una noticia que todavía la tenemos en desarrollo, el caso de que han ubicado a intervenidos con un arma. Raimundo, ¿cómo va ese caso? Gracias, Guillermo. Guillermo continúa la diligencia aquí en la comisaría del distrito de Alto de la Alianza. Lo que tenemos que informar es que se ha encontrado en el vehículo 2 fusiles y una pistola. Bueno, ya los peritos de criminalística han lacrado y luego de recoger dichas armas para el fin de someterlas al peritaje correspondiente y establecer si son originales o son réplicas estas armas que se han encontrado en este vehículo de placa de rodaje Z3G047, donde se encontraban estos 3 varones. Ellos ya han sido ingresados hace unos momentos atrás hacia la comisaría de este sector a fin de continuar con las diligencias. Guillermo, nosotros estamos a la espera de que
salga el representante del Ministerio Público y pueda dar algunas declaraciones sobre esta importante intervención que ha realizado personal policial de la Comisaría de Alto de la Alianza a estos 3 sujetos quienes estarían investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. Tenencia ilegal. ¿Tú que conoces de armas, son hechizas o son originales? Bueno, Guillermo, aparentemente serían hechizas, pero esto lo tiene que establecer ya en el peritaje correspondiente. Aparentemente, ¿no es cierto? Perfecto. Buen fin de semana, Raimundo. Adelante, Guillermo. Señores, gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana al mediodía con el Club de la Sonora Matancera. Reitero que en el ATP 500 de Hamburgo, en la gran final, el peruano Ignacio Buse va adelante en el primer set. Por ahora, va adelante en el primer set. Mantenga la sintonía, que vamos a seguir informándoles. Vienen nuestros compañeros de Uno Deportes también, porque hoy día, 12:45, en Moquegua, juega la U. El Club de Deportes Moquegua recibe a la U. Y Alianza Lima puede campeonar hoy si le gana al Chancas. Alianza Lima puede campeonar hoy si le gana al Chancas, ¿ya? Así que tienen esa información. Gracias, muy buenos días. Nos reencontramos mañana a las 12 con el Club de la Sonora Matancera. Buenos días. Para el ingreso al municipio de Sacaba. Esto es lo que va ocurriendo. Hay resguardo policial, es evidente, han podido